Dios no olvida. Queridos hermanos, estamos en la última semana de Pascua y qué mejor forma de cerrar esta festividad que con la llegada del Espíritu Consolador. Vamos a escuchar un fragmento de la carta a los Romanos. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes, sin embargo, ya no viven según la carne pecadora, sino según el Espíritu, si es que realmente el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si uno, al contrario, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu vive por el don de Dios que nos hace justos. Y si realmente el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos, también hará vivir sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no de la carne pecadora, para tener que vivir según ella. De hecho, si ustedes viven según esta carne pecadora, morirán. En cambio, si con la ayuda del Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y no es que hayan recibido un espíritu de esclavos para caer de nuevo en el miedo, sino que recibieron el espíritu de filiación, gracias al cual llamamos a Dios Abba, Padre. Ese mismo espíritu, junto con el nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos juntamente con Él, para ser así también glorificados con Él. La primera oración es muy ilustrativa. Quien vive en la carne no puede agradar a Dios. Por vivir en la carne se entiende a aquel que vive gobernado por los apetitos carnales, la gula, la soberbia, la lujuria y sus demás compañeros. Y lógico, quien se deja gobernar por tales figuras, pues no puede agradar a Dios, porque a Dios lo que le agrada es precisamente todo lo contrario. ¿Quieren un ejemplo? Ahí está Jesús crucificado. Pudiéramos pensar que por ser el cuerpo materia y ser lo único que podemos palpar de nosotros mismos, pues solo somos materia, solo somos carne. Pero no. San Pablo nos aclara que si permitimos al Espíritu de Dios habitar en nuestro espíritu, entonces no somos solo carne, sino que también tenemos espíritu. El Espíritu de Dios está pronto a ser como una especie de roomie de nuestro espíritu y con ello evitar ser gobernados por los malandros ya citados, ¿no? Cuando uno decide vivir según lo que el Espíritu de Dios le indica, va dejando de obedecer a la carne para obedecer al Espíritu. Pablo hace una observación un tanto curiosa, fíjense, dice, si es que realmente el Espíritu de Dios habita en ustedes. Como diciendo que puede haber algunos que dicen que viven según el Espíritu y puede ser que nomás estén dando el gatazo. Pero la cosa no funciona así. El vivir según el Espíritu tiene que ser auténtico. Digo, por aquello de que hay alguien que quiera andar aparentando, ¿no? Ahí está el saco, que se lo ponga el que le quede. El mensaje es muy esperanzador. Aunque no llegue uno a ser perfecto, y de repente de un mal paso, el hecho de haber decidido vivir según Jesús nos hace partícipes del don del Padre que nos hace justos, es decir, nos hace santos. Esta transformación se hace primero por el Espíritu y en el Espíritu, y se va transmitiendo al cuerpo, de tal modo que las apetencias físicas, carnales, tienen cada vez menos impacto en la vida diaria
y así es como se avanza en la santidad. El texto aborda otro tema no menos importante. Muchas personas en este nuestro tiempo viven como si fueran dueños de las cosas, como si todo el haber y poseer fuera fruto de su propio esfuerzo. Sin embargo, y sin menospreciar el trabajo diario que realiza cada quien, la verdad es que todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido. Nadie ha sido ni será concebida por voluntad propia. Esto me recuerda un dibujo de Quino, ese tremendo caricaturista de Manolito, que cuando se enteró de cómo nacían los niños y que le dijo Mafalda: ¿qué creen, chicos? ¿Somos optativos? Manolito dijo: no, de que yo nazco, quizá con otra cara, con otros padres, en otra parte del mundo, pero de que nazco. Pues no, la verdad es que no es así. La verdad es que nacemos por voluntad de Dios. La vida nos ha sido dada. Por lo tanto, estamos en deuda. Y nos dice San Pablo, deuda no con la carne, sino con el Espíritu, porque el Espíritu es el que genera la vida. Y por esa deuda que tenemos, y si somos agradecidos, es que podemos decidir vivir según lo que nos marca el Espíritu, despreciando lo que nos pide la carne. Y de la decisión que tomemos se derivarán las acciones que realizaremos. Si son acciones inspiradas por Espíritu, nos conducirán a la vida en plenitud. Y si son por el contrario, inspiradas por la carne, nos conducirán a la muerte, a una muerte eterna, entendiendo esta no como dejar de vivir, de existir, sino como existir y vivir lejos de la plenitud, lejos de Dios. Otro punto muy bello también es el haber recibido el espíritu de filiación, esto es, de hijo adoptivo del Creador. De ser obras de sus manos, pasamos a ser sus hijos, no por mérito propio, sino porque Él así lo dispuso. El único que pudiera ser mérito nuestro es aceptar el don que Dios me dio y dejarme querer por Él. Todos, o por lo menos la gran mayoría, hemos experimentado la relación de padre e hijo, ya sea siendo padres o siendo hijos. Y por favor incluyan aquí obviamente también a las madres y a las hijas. Me estoy refiriendo a la relación filial. Recordemos la ternura que se siente al ser llamado por primera vez mamá o papá. Recordemos la satisfacción, la alegría, la confianza con que un niño se dirige y se refugia en sus padres o tutores. Ahora imagina que estás frente a Dios y con esta confianza, esa alegría, le puedes llamar a Él papá. Es más de lo que cualquiera podría esperar hacer. Y es Él el que lo hace posible, sin ninguna obligación, sin ninguna otra razón que el amor. Y precisamente para que no te pierdas, para que no me pierda yo tampoco, nos ha enviado a su Espíritu para que habite en nosotros, nos ilumine, nos fortalezca, nos acompañe, nos transforme, nos auxilie, nos conduzca. Pero nosotros, como si nada. Como si Dios nos tuviera en el olvido cuando es precisamente al contrario. Recuerdo una anécdota de una religiosa que estaba mal de salud y después de hacerse estudios llegó con los resultados con el médico. Hermana, padece usted de una rara combinación de Alzheimer con demencia senil. Va a ir perdiendo sus facultades mentales, olvidará cada vez más cosas, hasta incluso olvidarse de sí misma y no saber quién es. La religiosa sonrió tranquilamente y le dijo: «Está muy bien, doctor, muchas gracias, me ha quedado claro». La hermana que la acompañaba le dijo: «Hermana, ¿se da cuenta de la gravedad de la situación? ¿Puede incluso usted llegar a olvidarse hasta de Dios?». «Lo sé», dijo la religiosa, «y puede ser efectivamente que yo me olvide de Dios, pero sé que Él no se olvidará de mí».
En este Pentecostés, haz conciencia de que Dios no te olvida y te envía constantemente su Espíritu para que tengas vida y la tengas en abundancia. Déjate guiar y celébralo. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.